Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video y en este caso voy a explicar lo que es la inmunidad innata. Toda la información está en el capítulo 4 de Lavas, ¿ya? Bueno, no he leído todas las 60 páginas de nuevo porque ya anteriormente lo he hecho y hacerlo de nuevo solamente para un video lo veo innecesario. Entonces, bueno, la cuestión aquí es que una vez que yo les explique o que hayan terminado de ver el video, recién ustedes puedan leer las páginas. Porque yo considero que es mucho más fácil primeramente entender un tema y luego leer el libro, si es que no lo entiendes. A mí me ha pasado eso con el tema de la recombinación BDJ, que yo he hecho un video sobre eso. Ya, entonces, una vez que terminen de ver el video, si es que tienen tiempo, lean el capítulo 4. Bueno, pues para que lo entiendan mejor y para que no se traben en algunas cosas, porque la idea aquí es que tengan una base sobre lo que es todo el capítulo 4 y el capítulo 4 ya lo puedan leer mucho más fluido y no se traben. Pero bueno, ya. Entonces, vamos a hablar sobre primeramente las generalidades del sistema de la inmunidad innata. Acordémonos que en la inmunidad innata no van a participar los linfocitos T ni los linfocitos B, sino van a participar, digamos, estructuras con las que ya nacemos, ¿ya? Y en este video vamos a hablar de todas ellas, como son las células linfocíticas innatas, los linfocitos NK y estos tipos de receptores que se van a encontrar, digamos, en los macrófagos, en los neutrófilos y en otros tipos de células. Entonces, vamos a ver acá que hay tipos de receptores como los TLR, ya los que pueden ser extracelulares y endosómicos, los receptores de tipo lectina, los NLR, RLR y los CDS, que van a detectar ADN en el citosol. Pero bueno, eso lo vamos a ir explicando en cada una de las diapositivas, porque en el libro te da una explicación sobre cada uno de los receptores. Entonces, acá hay una diferencia entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Recordemos que, primero, en la inmunidad innata nos dice su especificidad frente a estructuras compartidas por clase de microbios. Bueno, acá nos habla sobre los patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. No sé si puse, ya esto de acá, ahorita lo explico. Lo que pasa es que los microbios y las células dañadas van a liberar sustancias o moléculas llamadas patrones de reconocimiento. Y dependiendo si son de microbios o de células, se van a llamar PAMs o DAMs, respectivamente. Y esto, digamos que lo van a captar estos receptores para generar señales que van a activar a su vez factores de transcripción o van a generar otros estímulos, ¿ya? Como lo vamos a ver. Entonces, la especificidad básicamente va a ser frente a estructuras compartidas, o sea, bueno, frente a las moléculas que liberan las bacterias, a los patrones de reconocimiento asociados a microorganismos patógenos, es decir, a los PAMs. Y en la inmunidad adaptativa nos dice frente a detalle estructural de moléculas microbianas, como nos especifica acá los antígenos. En el video de la recomendación BDJ habíamos visto que, por ejemplo, este es un TCR, se va a acoplar a un antígeno que está presentado por un complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, va a ser específico. Los patrones, porque mira, a diferencia de la inmunidad innata, los patrones de reconocimiento van a ser moléculas que se encuentran en todas las células, o bueno, digo en todas las bacterias, en la mayoría de ellas. Y los antígenos van a ser partes específicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una bacteria, vamos a ver que acá tenemos un azúcar, acá tenemos otro, pero un patrón de reconocimiento, ya una molécula que normalmente se puede encontrar en las bacterias, por ejemplo, puede ser el lipopolisacárido, el, el ácido lipoticoico, por ejemplo, que van a ser patrones, o sea, que se van a encontrar en varias bacterias. A diferencia del antígeno, que solamente lo va a poder reconocer un receptor. O sea, que va a estar en menor cantidad. Esa es la diferencia entre un patrón de reconocimiento y un antígeno. Un antígeno es, digamos, único para cada receptor.
un antígeno no va a activar otros tipos de receptores porque solamente es único para uno, como ya habíamos hablado también en la recomendación MDJ. El número de moléculas microbianas reconocidas, en este caso los patrones de reconocimiento, van a ser alrededor de 1000. Ya habíamos hablado del lipopolisacárido, del ácido lipoteicoico y faltan otras 998 más que todavía no he mencionado. Y en la inmunidad adaptativa vamos a tener una cantidad, el de 10 elevada a las 7 antígenos o más. ¿Ya? Entonces, esto se genera, acuérdense, por la recombinación BDJ, que la región constante va a cambiar, ¿ya? Para los que no vieron el video, la recombinación BDJ lo que hace, imagínense que este es un TCR, o sea, un receptor del linfocito T, y este es una inmunoglobulina que funciona como receptor del linfocito E. La parte constante, que es la que estoy encerrando acá, digo la parte variable, es la que va a cambiar con la recombinación BDJ para que o sea, lo pueden ver en esta imagen, miren. En esta imagen acá tenemos una parte constante, toda la parte constante en los TCR, y pueden ver en la parte variable que esto cambia, ya que van a haber distintos antígenos para, o sea, va a haber un antígeno específico para un solo receptor. Entonces, no va a haber un antígeno que lo puedan captar todos los receptores. Y de igual manera en las inmunoglobulinas, ven que la parte variable va a cambiar, porque por ejemplo si nosotros tenemos un antígeno con esta forma, este antígeno solamente va a ser reconocido por esta inmunoglobulina y no por estas dos. Esa es pues, la diferencia. Ahora, nos dice codificados en línea germinal, diversidad limitada. O sea, como ya había dicho, bueno, van a ser pocos. Van a ser pocos receptores. Solamente estos de acá y los que ya mencioné en la diapositiva anterior. Y que estos van a ser generados por recombinación somática, es decir, por la recombinación BDJ. ¿Ya? Entonces van a haber muchos mayores receptores. Bueno, esta es otra información más. Como te dice, hay menos de 100 tipos de receptores menos de 100 tipos de receptores diferentes. ¿Ya qué más? No es clonal. Acuérdense que cuando hablamos de clonal, se refiere a que nosotros, por ejemplo, tenemos un linfocito T con un receptor, por ejemplo, así. Entonces, cuando se clona, es decir, cuando se divide a sí mismo, o sea, su descendencia va a seguir teniendo este tipo de receptor. ¿Ya? Y bueno, acá, en este caso, con los receptores de la inmunidad innata, por ejemplo, nosotros podemos tener una célula, digamos, con un receptor, por ejemplo, el receptor tipo TOL, que su descendencia va a seguir teniendo los mismos receptores sin importar la célula. O sea, no va a ser única para una célula, sino que lo van a tener varias células, como ya habíamos mencionado. ¿Y qué más? Bueno, acá hay otra información que ya no es importante porque si no se va a hacer más largo. Pero bueno, los patrones de reconocimiento, acá están todas las moléculas que van a ser liberadas por las bacterias, como por ejemplo el ARN monocatenario o el ARN bicatenario de los virus, las regiones CpG no metiladas de los virus, ¿ya? También hay proteínas como la flagelina que se encuentra en el flagelo y la pilina y otros más. Y también los patrones moleculares asociados a la lesión, es decir, las células dañadas o estresadas van a liberar moléculas que normalmente deben estar dentro de la célula. Pero sin embargo, cuando hay un daño o un estrés, las células, digamos, pueden liberar su contenido al espacio extracelular, lo que no es normal. Y las células que tienen estos receptores pueden detectar todo esto. ¿Ya? Creo que se llamaban alarminas, pero no estoy seguro. ¿Ya? Pero la cosa es que estos van a ser los que se van a acoplar a los receptores. Y acá están los receptores, acá están los TLR, los NLR, los cuales vamos a ir hablando ya en las próximas diapositivas. Entonces, los TLR van a ser receptores que se van a encontrar primeramente, imagínense que esta es la célula y esta es un endosoma, que se va a encontrar primeramente, digamos, a ver, el receptor se va a encontrar en la parte extracelular o en la parte del endosoma, ¿ya? Entonces,
vamos a tener 9 tipos de TLR, desde el 1 hasta el 9. Normalmente cuando un TLR se acopla a un antígeno, se va a dimerizar. Automáticamente va a llamar a otro TLR y se van a agrupar de a dos, porque estos funcionan de a dos, ¿ya? Los que son homodímeros van a ser los TLR2, 4, 5, 3, 7, 8 y 9. Y los que son heterodímeros van a ser los TLR1 y TLR2 y TLR2 y TLR6. Entonces, cuando el TLR2 capta un antígeno, bueno, ahorita voy a explicar esto. Un antígeno que no sean estos de acá, ya va a reclutar a TLR1 o TLR6. Entonces, básicamente eso, pueden funcionar como homodímeros o heterodímeros. El homodímero de TLR2 va a reconocer al peptidoglucano bacteriano, que se encuentra en las gram positivas, creo, y además al ácido lipoteicoico, ¿ya? El dímero de TLR4, bueno, el homodímero va a poder reconocer al lipopolisacárido. El TLR5 va a reconocer a la flagelina bacteriana. Y finalmente estos de acá que van a estar dentro de la célula, en la parte del endosoma, el TLR3 va a reconocer un ARN bicatenario que se encuentra en los virus. El ARN bicatenario normalmente va a ser parte de los virus, no de las bacterias, ni de los seres humanos. Luego los TLR7 y los TLR8 van a reconocer un ARN monocatenario de los virus. Y finalmente el TLR9 va a reconocer estas porciones de citosina y guanina no metiladas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que funcionan estos receptores? Cuando un receptor capta un antígeno, va a enviar señales a una proteína adaptadora, en este caso MID88 o TRIF. Si nosotros hablamos de TLR4 y TLR3, solamente estos dos, cuando captan su antígeno, van a poder llamar a TRIF, el cual va a generar la activación de ¿cómo se llama? El factor de transcripción IRF 3 o 7, ya que eso lo van a ir viendo más adelante, el cual va a ayudar a la producción de interferón tipo 1. Y por otra parte, si nosotros hablamos de la proteína adaptadora MID88, TLR4, TLR1, 2, 5, 6 y estos de acá, a excepción del 3, que este no, solamente el 4 y todos esos, van a llamar a MID88 para que pueda activar al factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B, como te dice, va a estimular la producción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Y otra cosa importante es que va a generar la producción de prointerleucina 1B y prointerleucina 18, las cuales se van a activar por el inflamosoma, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, acá son las características de lo que hace cada tipo de factor de transcripción, pero básicamente es eso. Entonces, solamente el TLR3 y el TLR4 van a activar a TRIF. Los demás, a excepción del 3, van a activar a MID88. Ahora tenemos lo que son los receptores tipo NOT. Entonces, en el libro van a encontrar esto. Los receptores tipo NOT van a tener subfamilias. Los receptores tipo NOT A, B, C y P. Lo constante va a ser todo esto de acá. La parte del receptor que se va a acoplar al antígeno, este NACH, que creo que era la parte intermembrana, creo, no recuerdo, y la parte citoplasmática que sí va a cambiar. En el caso del P, va a estar esta estructura de aquí, el PIR. En el caso del NLRC va a estar la estructura CART, en el B estará el BIRT y en el A el TA, además del CART también. ¿Ya? Pero esto también lo especifican en el libro. Bueno, la cosa es que acá nos dice qué moléculas van a activar a estos receptores tipo NOT. Por ejemplo, nos dice el interferón gamma
se puede acoplar al NLR, ¿ya? Para poder generar una expresión mayor del complejo mayor histocompatibilidad. Esto, por ejemplo, puede pasar en los macrófagos. En los macrófagos, cuando se le acopla, o bueno, los macrófagos van a tener estos receptores de interferón, y bueno, acá nos dice que también tienen estos de acá. Cuando reconocen el interferón gamma, lo que va a hacer es, primero, expresar más moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Y segundo, activar sus funciones microbicidas, que lo vamos a ver más adelante, ya creo que en la última diapositiva. Después acá también tenemos la flagelina que va a activar al NLRB. Pero lo que nos explica el libro, lo que nos especifica, creo que había un subtema ahí en el libro, era sobre los NOD1 y NOD2, que son parte de la familia NLRC. O sea, NOD1 y NOD2 van a ser receptores que van a ser activados por este es el ácido diaminopimélico y el péptido de muramilo, ¿ya? Entonces, por estas moléculas van a activarse estos tipos de receptores. Y la función, como nos dice acá, activación del factor nuclear kappa B. Este NLRP también puede funcionar como parte del inflamosoma, pero el libro o sea, no recuerdo bien si es que ha dado en detalle y más información sobre esos acá, pero se menciona en el contexto del inflamosoma, ¿ya? O sea, de igual manera que están todas sus funciones, o sea, todos los activadores y todas las funciones que van a tener. Entonces, el inflamosoma va a ser una estructura que se va a formar primeramente por los receptores tipo NOD, por una proteína adaptadora y una procaspasa. Entonces, ¿qué pasa? Los TLR, como ya había mencionado, van a generar moléculas llamadas, bueno, citoquinas en su forma inactiva, que van a ser la prointerleucina 1B y la prointerleucina 18, las cuales por medio del inflamosoma se van a activar. Entonces, una vez de que el TLR haya activado a este factor de transcripción y haya generado estas moléculas de acá, van a estar ahí almacenadas hasta que hay otro estímulo, ¿ya? En el caso del... los más estudiados, como se te dice, NLRP3, o sea, en el libro se menciona que los más estudiados son NLRP3, NLRC4 y estas otras proteínas que te dice que no son parte de la familia de los receptores tipo NOD, pero igual pueden ayudar a formar el inflamosoma, ¿ya? Pero bueno, los receptores tipo NOD más importantes van a ser estos dos de acá. Entonces, cuando un receptor tipo NOD capta un antígeno y se acopla, lo que va a hacer es que se va a oligomerizar. Es decir, va a empezar a llamar más de estos receptores NLRP3, algo más o menos así. Y eso es lo que va a pasar. El siguiente paso es el reclutamiento de una proteína adaptadora. En este caso el ASC. Va a reclutar varios ASC. Acá como pueden ver, los va a reclutar. Y este ASC a su vez va a reclutar a una proteína, bueno, una molécula, la cual es la procaspasa, que va a estar acá. Y finalmente esta procaspasa se va a activar para volverse caspasa activa. Bueno, la que está acá, la caspasa 1. ¿Ya? Y esta caspasa va a tener dos funciones. Primeramente, activar la prointerleucina 1B y la prointerleucina 18 para convertirlas en interleucina 1B e interleucina 18, ¿ya? Entonces el receptor tipo TOL, las funciones del receptor tipo TOL van de la mano con las funciones de los receptores tipo NOD. Bueno, la cosa es que la caspasa lo que hace es activar estas prointerleucinas y por otra parte va a activar una proteína que es la gasdermina D. Esta gasdermina D lo que hace es generar poros en la membrana, primeramente para que entre agua y para que salgan estas citoquinas ya activadas, y como nos dice acá va a generar inflamación aguda. Por otra parte también tenemos lo que es los receptores tipo NOD de la subfamilia C. En este caso sería NLRC4, que a diferencia de la NLRP3, ¿no? Que se va a unir a una proteína adaptadora ASC, esta se va a unir a NAIP5.
El proceso va a ser el mismo, se va a unir a una proteína adaptadora, luego va a reclutar a la procaspasa y esta caspasa se va a activar por medio del AS, que creo, y finalmente va a activar a la prointerleucina 1B y a la gasdermina D la va a activar también. Lo mismo va a pasar con el AIM2, que va a reconocer ADN bicatenario, como se muestra acá. Va a reclutar una proteína adaptadora, que no se especifica aquí cuál es, que supongo que es el AS, ¿ya? Y va a reclutar a la procaspasa. Por otra parte, también tenemos, o sea, si es que no hay receptores tipo NOT o no está esta proteína AIM2, las procaspasas solas también pueden funcionar. Como te das cuenta, acá hay un lipopolisacárido que se va a acoplar a una procaspasa. Digamos que es la procaspasa 5. Esta se va a oligomerizar, como se puede ver en la imagen, y va a funcionar como la caspasa 1. Entonces, básicamente es eso. Y ahora los detectores de ADN o de, ¿cómo es? De ADN citosólico. Entonces, a ver, vamos a explicar primero los otros. Está por acá. Los RLR que, bueno, van a ser tipos de receptores que van a captar también ADN. Vamos a hablar de estos primero y volvemos a la otra diapositiva. Entonces, solamente se nos mencionaba sobre el MDA5 y el RIC1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El RIC1 va a reconocer un ARN mensajero sin caperuza, ¿ya? Y sin cadena polía. Entonces, acuérdense que en las células eucariotas hay una modificación post-transcripcional. Creo que se llamaba el nombre, era así. En donde se quitan los intrones y se agregan estas estructuras. Pero en las bacterias no pasa eso porque no existen los intrones y ya de frente sale un ARN maduro. Entonces es por eso que no van a estar esas estructuras y el RIC1, que va a ser un RLR, lo van a conocer. Por otra parte, el MDA5 va a reconocer un ARN bicatenario que se va a encontrar en los virus, ¿ya? Y acá va a activar otros factores de transcripción como el factor nuclear kappa B y eso. Pero bueno, ya volviendo a esta imagen, vamos a ver que por ejemplo va a haber una molécula que es el gas C, que tiene un nombre largo, ahorita no lo recuerdo cuál es, ya, creo que era AMP cíclico, GMP cíclico, sintasa creo, pero bueno, ya, la cosa es que se va a activar por medio del ADN, entonces, o bueno, mira, también te dice que hay un ADN propio, ya, que normalmente debería estar en el núcleo, pero bueno, ya, la cosa es que este ADN, ya sea de bacterias o propio, se va a acoplar acá a esta molécula de gas C. Y con ayuda de ATP y GTP va a formar una molécula que es el 2'3' GAMP cíclico. ¿Ya? Entonces, esta molécula se va a ir a lo que es al retículo endoplasmático, a una molécula llamada STING. Es una molécula transmembrana. Cuando se acopla a esta STING, se va a activar TBK1. Y TBK1 lo que va a hacer es agregarle un grupo, o sea, es decir, acá tenemos al IRF, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es agregarle un grupo fosfato, lo va a fosforilar. El TBK1 lo que va a hacer es básicamente agregarle un grupo fosfato. Y este IRF3, ¿ya? O IRF va a funcionar ya como un factor de transcripción activo y se va a ir directamente hasta el ADN para poder activar el interferón tipo 1. Ahora, en lo que son las barreras físicas, vamos a ver, por ejemplo, en la piel. La piel va a tener distintas funciones. Primero, evitar que los microbios entren, a menos de que haya una lesión. Segundo, es que van a liberar péptidos que van a funcionar, bueno, como te dice, péptidos antibióticos, ¿no? O sea, estos péptidos lo que van a hacer va a ser eliminar a los microbios. Acá nos dan dos ejemplos, como pueden ser las defensinas y las catelicidinas. Entonces, estos péptidos se van a liberar, desde el epitelio se van a liberar para poder ir a las bacterias que están acá, para poder eliminarlas. Y finalmente también tenemos lo que es el linfocito intraepitelial. Va a ser un tipo de linfocito que se va a encontrar en la piel, que no son muy abundantes. Y si no mal recuerdo, tenían
las cadenas, o sea, no tenían cadenas alfa y beta, sino gamma y delta creo que eran. O sea que, a diferencia de las cadenas alfa y beta, reconocen antígenos sin ayuda del complejo mayor de histocompatibilidad. Como te das cuenta, mira, no necesita del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, por obvia razón, es el otro tipo de receptor que creo que era gamma delta. No me acuerdo el nombre, pero creo. O sea, si son un tipo de linfocitos que reconocen antígenos sin necesidad del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, de igual manera, eso lo vimos en los receptores BDJ, en la recombinación BDJ, cuando estaban todos los locus de todas las cadenas. Ahora, lo que son las células linfocíticas innatas. Estas van a ser la versión innata de los linfocitos T colaboradores. Se van a parecer mucho ya que primeramente van a liberar las mismas citoquinas y segundo van a tener los mismos factores de transcripción. Las funciones van a ser exactamente las mismas. La primera va a ser defensa frente a virus, es decir, si por ejemplo acá tenemos una célula y acá hay un virus que se está replicando dentro de la célula, se va a liberar interferón gamma, ya como habíamos visto antes, para primero expresar más moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad y segundo para aumentar más la función microbicida de los macrófagos adentro, o sea, adentro de ellos, para matar a estos virus. Eso está en la última diapositiva. Esto que estoy explicando del interferón gamma y cómo actúa está en la última diapositiva. ¿Ya? La segunda. Ya, me olvidé de explicarles. Esta célula linfocítica innata tipo 1 es lo mismo que el TH1, TH2 y el TH17. Bueno, ya. La célula linfocítica innata, que va a tener el factor de transcripción GATA3, lo que va a hacer es defensa frente a parásitos o helmintos y también la inflamación alérgica. Y la última, que va a tener funciones similares al TH17, va a ser función de barrera intestinal, organogénesis linfática y bueno, también ayuda a reclutar neutrófilos a los sitios de infección. Ahora con lo que son los linfocitos NK, ¿qué pasa con estos linfocitos? Lo voy a explicar primero en esta diapositiva, que es mucho más fácil para que lo puedan entender. Las células NK van a tener receptores activadores y receptores inhibidores. Al mismo tiempo los van a tener. Cuando nosotros tenemos una célula normal, una célula sana va a expresar complejo mayor de histocompatibilidad. Esto creo que sí lo había mencionado. Todas las células van a presentar complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1. Entonces, cuando un linfocito NK viene, va a tener un receptor. Este rojo que ven acá es el receptor. Lo voy a hacer otro color porque no se ve. Pero la cosa es que va a tener un receptor ahí, que es un receptor inhibidor. Los receptores que captan al complejo mayor de histocompatibilidad van a ser receptores inhibidores. Es decir, cuando detectan que la célula está sana por medio de un complejo mayor de histocompatibilidad, van a mandar señales inhibidoras para evitar que se den respuestas citolíticas, ¿ya? A su vez también van a haber receptores activadores que se van a unir a otro tipo de moléculas dentro de la célula. O bueno, a proteínas transmembrana, como pueden ver acá. Entonces, lo que pasa es que primeramente el receptor activador se va a unir a esta molécula y se va a fosforilar, como pueden ver. Esto de acá lo pueden ver en el capítulo 7, pero ahorita no estamos hablando de eso. La cosa es que luego este receptor inhibidor va a mandar una señal para desfosforilar esta proteína y evitar que se genere una cascada de señalización y se generen las respuestas citolíticas o la actividad citolítica del linfocito NK. Entonces, básicamente, el complejo mayor de histocompatibilidad, además de presentarle el péptido a los linfocitos T, una de las funciones va a ser, digamos, como reconocimiento. Los linfocitos NK van a reconocer este complejo mayor de histocompatibilidad y por medio de eso van a evitar destruir a los macrófagos o a las células que lo presenten. Por otro lado, cuando tenemos una célula infectada, una célula que no está sana,
el complejo mayor histocompatibilidad no se presenta. Normalmente en una célula infectada no va a haber complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, el complejo mayor histocompatibilidad, al no unirse a este receptor inhibidor, no va a haber una señal inhibitoria. Y esto va a estar, digamos, va a estar normal y se va a generar la cascada de señalizaciones, lo cual va a hacer que el linfocito NK active estímulos para destruir a los macrófagos. Básicamente es eso. Entonces, ahora explico, o sea, con esa explicación ya podemos ver esto de acá. Como pueden ver, la célula dañada no va a presentar complejo mayor histocompatibilidad y en algunas ocasiones va a presentar moléculas de superficie que normalmente no están en células sanas, lo que va a desencadenar finalmente la muerte de la célula. Por otra parte, un macrófago con microbios nos dice va a estimular a la célula NK con interleucinas y esta va a responder con interferón gamma. Ya, ahora en lo que es el sistema del complemento, en el capítulo 4 lo mencionan, pero no hablan mucho sobre ello. Pero creo que lo hablan más adelante en el libro, creo que en el capítulo 14, no sé. A ver, esto, igualmente les voy a dejar un video en la descripción para que lo puedan ver porque si es un tema que tuve que ver un video. Entonces, van a haber tres vías. La vía clásica, la vía alternativa y la vía, la vía de lectina, que estaba. Entonces, el sistema del complemento va a ser un sistema en el cual se van a reclutar proteínas, las cuales al final van a generar un complejo de ataque de membrana. Como se puede ver acá, el complejo de ataque de membrana que va a generar un poro dentro del microbio para que entre agua y explote. ¿Ya? El resultado va a ser el mismo, sin embargo, la forma en la cual inicia va a ser diferente dependiendo si hablamos de la vía clásica, alternativa o de lectina. A ver, la vía clásica va a empezar con una proteína llamada C1, ¿ya? Que se va a acoplar a una región constante de un anticuerpo, que es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G va a estar acoplada al antígeno, ¿ya? Imagínense que eso es el antígeno. Y este C1 se va a acoplar acá. Entonces, como puedes ver, esta es la inmunoglobulina. No, de hecho esta es la C1 que se va a acoplar a la parte constante de la inmunoglobulina. Acá parece que es la inmunoglobulina M, no sé por qué, pero es la G. O sea, en el libro te decía que era la inmunoglobulina G. Pero bueno, ya, la cosa es que este C1 se va a acoplar acá. Y una vez que se acopla a la parte constante de la inmunoglobulina G, digamos que va a servir de ayuda para cortar otras proteínas. En este caso van a venir espera, ahí como lo borro. Ya, la C4 y C2 van a ser dos proteínas que se van a reclutar. Cuando se reclutan, estas proteínas se van a escindir, es decir, se cortan. El C1 va a tener la función de cortar este C4 y C2 en otras moléculas más pequeñas. Como pueden ver acá, por ejemplo, el C3 se puede convertir en C3b y C3a. Entonces, este C1 acoplado a esta inmunoglobulina va a tener la función de cortar estas moléculas. Primero, el C4A y el C4B. El C4B es el que nos va a servir principalmente, ¿ya? Para formar finalmente lo que es el complejo de ataque de membrana. Y finalmente va a cortar luego al C2, ¿ya? Convirtiéndolo en C2B. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esta proteína lo que va a hacer reclutar primero estas enzimas y luego las va a cortar para finalmente acoplarse en la membrana. Entonces, finalmente en la membrana vamos a tener así C4B2B. Este C4B2B se va a llamar también lo que es la convertasa del C3. Entonces, lo que va a hacer es reclutar a una proteína llamada C3 y la va a cortar. También la va a cortar en C3A y en C3B. Lo que nos importa ahora es el C3B,
que también se va a acoplar a la membrana de la bacteria y la va a ver, espérate, es 3B, es 3B, el C solamente va una vez. Y finalmente toda esta cosa se va a llamar la convertasa de C5. Y lo que va a ser cortar la proteína C5 en C5A y C5E. A ver, acá sí tengo que revisar los apuntes que hice porque ya no me acuerdo cómo era esto. Ya bueno, una vez que tengamos la convertasa de 5, la convertasa de C5, como te dice, va a cortar esta C5 en C5B y en C5A. Entonces, el C5B lo que va a ser reclutar otras proteínas en este orden: C6, C7, C8 y finalmente va a reclutar a C9. Va a reclutar a varias C9 que, digamos, van a formar un poro, más o menos algo así. Imagínense que esta es la membrana de la bacteria y acá están todas las proteínas que habíamos visto. Y finalmente la C9, que va a ser una proteína ya más grande, va a ser más o menos algo así. Que va a estar formando un poro en la membrana, ya, para que se pueda romper. Entonces, básicamente es eso, todo el sistema del complemento. Ahora, en lo que es en la vía alternativa es un poco diferente porque el C3 se va a activar de forma espontánea, ¿ya? O sea, se le va a agregar un agua y se va a acoplar a la membrana de la bacteria. Luego se le va a agregar una proteína B y finalmente la proteína D va a cortar esta B en BA y en BB. Pero lo que nos va a servir ahora es el BB, en este caso B minúscula. Y todo esto va a ser la convertasa del C3. Entonces la convertasa del C3 va a convertir este C3 en C3B y en C3A. Este C3B, que es el que nos importa, se va a acoplar a la membrana. Luego, de nuevo, va a venir otra proteína B diferente. Y por la proteína D, esta se va a cortar en BA y en BB, ¿ya? Y esta BB se va a acoplar acá, formando así de nuevo otra convertasa de la C3. O sea, esto de acá y esto que está acá va a ser lo mismo. Solamente que, no, o sea, digamos que esto ha sido activada por la convertasa de C3 que se ha activado espontáneamente. Finalmente, con la convertasa de C3, esto va a convertir un C3 en C3A y en C3B y se va a generar acá el C3. O sea, el C3B se va a acoplar. Finalmente, esto es la convertasa de C5, ¿ya? Y el C5 de nuevo se va a cortar en C5A y en C5B. Se va a acoplar el C5B y finalmente se va a reclutar de nuevo la proteína C6, 7, 8 hasta llegar a la C9 para formar el complejo de ataque de membrana. Y básicamente eso. Y en lo que es la vía de lectina, acá puse este texto porque no lo recordaba. Lo que pasa es que va a haber una proteína que va a estar unida a la membrana. O bueno, digamos el MBL, ya que va a ser una... A ver, esto está acá, ya. O sea, es un tipo de receptor. Creo que era una pentraxina o una colectina, creo, no recuerdo. Ya, pero es una de las dos. Creo que acá está. Pero bueno, ya. La cosa es que esta MBL va a reconocer manosas acá y se va a acoplar. Como pueden ver acá, esta MBL se va a acoplar. Ya lo vamos a dibujar como está acá. Entonces, luego lo que va a hacer es reclutar a otra proteína llamada MASP. La recluta. Este es el MASP. Y finalmente esto funciona como el C1, que había mencionado que el C1 se acopla a la parte constante de la inmunoglobulina G y luego el C1 va a cortar a C4 y a C2 y lo va a convertir en toda esta cosa que habíamos visto que era el C4B, 2B, 3B y 5B. O sea, ¿se dan cuenta cómo es todo eso? Ya bueno. Yo sé que
no lo explico bien porque, o sea, de igual manera es un tema que sí es complejo, ¿ya? Esto se entiende mejor con imágenes. Por eso es que les he dejado el video de YouTube abajo para que lo puedan entender mejor. Y bueno, acá se da todo el proceso de infección. Si una persona se hace una herida, entra la bacteria, te va a decir acá, los microbios activan las células centinelas. O sea, va a generar que se liberen citoquinas. O sea, estos, digamos, estos microorganismos van a tener en su superficie moléculas que se van a acoplar a los receptores que ya habíamos visto, ¿ya? Y por medio de las cascadas de señalización van a activar factores de transcripción que van a activar estas citoquinas. Las citoquinas van a ir, digamos, por ejemplo, al vaso sanguíneo y van a generar que se haga la diapéresis, que es el proceso donde los leucocitos van al sitio de infección, ¿ya? Y bueno, acá nos dice muerte de microbios por complemento, como ya hemos hablado, anticuerpos y proteínas antimicrobicidas. Y bueno, por otra parte, también estos leucocitos pueden migrar hacia los tejidos, como ya había mencionado, por diapéresis. Y finalmente, la fagocitosis. Acá hay algo importante que no he mencionado porque no es parte del capítulo, pero sí tienen que saberlo. Van a existir lo que son las selectinas y las integrinas, que van a ser moléculas de adhesión, ¿ya? Ahorita no voy a especificar en eso, pero van a ser moléculas de adhesión que se van a encontrar en el endotelio. Entonces, lo que va a generar es primeramente un rodamiento, ¿ya? A ver, las selectinas primeramente van a agarrar a este leucocito y lo van a hacer rodar en el endotelio. Y finalmente las integrinas lo van a acoger con más fuerza y este leucocito va a hacer que traspase el endotelio para que vaya al sitio de infección. ¿Ya? En este capítulo no se habla de eso, es en el capítulo 3, ¿ya? Pero bueno. Y también acá tenemos algunas de las funciones de las citoquinas. Como pueden ver, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 1 y algunas quimiosinas también van a ayudar, digamos, a que se pueda generar la diapéresis, como ya habíamos visto, ¿no? Acá también nos hizo aumento de la permeabilidad. Esta molécula de adhesión, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la integrina o la selectina, ¿ya? Por ejemplo, en los leucocitos, como ya hemos visto, el factor de necrosis tumoral va a ayudar a que se aumentar las funciones microbicidas o a que se exprese más el complejo mayor histocompatibilidad y algunas otras funciones que no recuerdo, pero ahí en el libro están, que son bastantes. Después, efectos protectores sistémicos. Por ejemplo, cuando tenemos una bacteria, va a liberar estos PAMs y obviamente va a estimular a que se generen las citoquinas. O sea, va a hacer que se estimule la secreción o la síntesis de citoquinas, que van a estimular al hipotálamo. Ya, las citoquinas van a ir al hipotálamo y van a estimular la fiebre. En el hígado ayuda a que se genere ciertos tipos de proteínas que normalmente no están. Y en la médula ósea ayudan a la producción de leucocitos. Acá, por ejemplo, cuando esto normalmente no ocurre en condiciones normales, pero cuando hay un exceso de factor de necrosis tumoral, puede generar un gasto cardíaco o sea, un gasto cardíaco bajo debido a que la contractilidad disminuye. El factor de necrosis tumoral va a ser de que la contractilidad disminuya y por ende el gasto cardíaco disminuya también. En el caso de las células endoteliales y los vasos sanguíneos, lo que va a hacer es que una proteína, que creo que era la trombomodulina, eh, se va a secretar en menor cantidad y lo que va a hacer es que la coagulación aumente, ¿ya? Además de eso, otra proteína que inhibe la coagulación, digo que favorece la coagulación, se va a expresar más y por eso se van a generar trombos. Y acá en lo que es el músculo esquelético, la pérdida del músculo esquelético también se va a llamar como caquexia. Y bueno, aquí está la última diapositiva, lo que les estaba diciendo sobre las funciones microbicidas de los macrófagos. Cuando, por ejemplo, se acopla ¿cómo se llama? El interferón gamma
Va a estimular a que aumente las funciones microbicidas, ¿ya? Tal vez aumentando las especies reactivas de oxígeno o el óxido nítrico, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar acá? Cuando se capta un antígeno, lo van a endocitar, ¿ya? Y luego este endosoma con la bacteria se va a unir a un lisosoma que va a tener proteínas que van a degradar a las bacterias, ¿ya? Además, en presencia de estos microorganismos, va a haber una enzima que se llama la oxidasa del fagocito que va a transformar el oxígeno en especie reactiva de oxígeno que va a ayudar a matar a la molécula esta. Y por otra parte también está el óxido nítrico que va a eliminarlo también. O sea, eso es lo que pasa cuando el macrófago ya ingiere a la bacteria. Primeramente van a haber enzimas proteolíticas, ¿ya? Las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico, que van a ser tres factores importantes que van a ayudar a la degradación de esta molécula, o bueno, de esta bacteria, ¿ya? Y estas funciones van a ser potenciadas por el interferón gamma. Y acá hay otra imagen que ya es la última, en donde nos decía, o bueno, donde nos dice los tipos de señales que se deben recibir para poder activar a un linfocito. Normalmente van a ser dos señales. La primera señal es cuando, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad se lo presenta al TCR o la inmunoglobulina capta un antígeno. Entonces, esta va a ser la primera señal que va a activar parcialmente al linfocito. Finalmente, para que se active completamente, va a necesitar de una segunda señal. Como te dice acá, molécula inducida por respuesta innata, como por ejemplo un coestimulador. Entonces, imaginemos que acá está el linfocito T con el TCR, ¿ya? Y acá está el complejo mayor histocompatibilidad con el antígeno. Entonces, cuando estos dos se acoplan, va a ser la primera señal que va a activar parcialmente a la célula. Pero para que haya, o sea, para que se active completamente va a necesitar una segunda señal, como nos dice acá, un coestimulador. En este caso, podría ser CD4, ya que es una molécula que se encuentra en los linfocitos T colaboradores, en el CD4. El CD4 que lo que va a hacer es que se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad a la parte de acá. Y esta va a ser como que una segunda señal que va a generar que el linfocito se active completamente. Entonces, eso sería. Ah, no, había otra diapositiva. Bueno, ya se repitió, pero bueno, ya. Básicamente, eso es todo el capítulo 4 del libro. ¿Ya? Yo sé que hay cosas que no las se puede explicar porque, como ya dije, no voy a leer de nuevo a las 60 páginas. Pero es básicamente para que tengan una idea de qué es lo que trata y ustedes lo puedan entender más fácil. ¿Ya? Entonces, ya en algún momento trataré de hacer el capítulo 7 que era el capítulo en donde te hablan más que todo de los receptores y o sea, de las partes citoplasmáticas de los receptores, los que tienen los dominios ITAM, de cómo es que hay proteínas quinasas que van a fosforilar esto y van a generar la cascada de señalización. Entonces espero que les haya gustado el video y adiós.